Siempre hemos manifestado y mantenemos nuestra defensa de la libertad de expresión, que debe ser irrestricta, amplia e intocable. La base de una democracia es la capacidad y la libertad de expresar las ideas, las posiciones, vengan de donde vengan. Obviamente con el respeto también a la integridad y la identidad de las personas. Pero la libertad de expresión no puede tener límites ni puede ser pisoteada como se quiera. Y estamos en este momento ante un peligro en el Perú para esta libertad de expresión. Durante la campaña electoral vimos cómo la gente de Perú Libre que acompañaba al señor Pedro Castillo en su campaña y en sus caminatas nunca permitió un acercamiento de los medios de comunicación. Es más, en más de una oportunidad hubo empujones, empellones y maltratos a los medios de comunicación. En sus mítines la gente agredía a los medios y les gritaban prensa basura y los insultaban, sin que el señor Castillo hiciera ningún gesto para detener estos maltratos. Vimos, por ejemplo, en Cajamarca cómo la prensa tuvo que salir corriendo de un mitin de Perú Libre. Luego vimos cómo en Lima también algunos periodistas fueron maltratados y empujados. Todo esto en la campaña electoral, en la cual además este señor no daba entrevistas. Y cuando daba entrevistas, las cortaba. Surgía un tema que a él le resultaba incómodo, ¿no? Entonces estaba en plena entrevista y decía, bueno, me tengo que ir porque tengo una reunión y tengo una agenda muy recargada y qué sé yo, y se paraba y se mandaba a mudar porque no le gustaba la entrevista o porque el tema se estaba complicando. Cuando no lo conocía nadie y dio una entrevista al periodista Acuña en un canal de cable, hizo un papelón, ¿no? Ahí no hablamos ya de maltrato a la prensa, sino de un papelón por su ignorancia, por su incapacidad y por su desconocimiento de los temas económicos, políticos, ¿no? Entonces Acuña lo reveló como un completo ignorante y como un hombre que no estaba en condiciones para ser presidente de la República. Pero sabemos lo que pasó, sabemos que finalmente fue elegido en condiciones un poco extrañas, con ciertas ayudas. No queda claro todo lo que pasó en esa elección y terminó tomando la presidencia de la República. Pero entonces este maltrato a la prensa, porque la libertad de expresión, usando la frase del señor Bermejo, la libertad de expresión sería pues una pelotudez democrática que no les gusta a estos comunistas, ¿no? Porque ya sabemos, por ejemplo, que en los países comunistas no hay libertad de expresión. En Venezuela ya no queda ningún medio libre. En Cuba, hace 50 años, 60 años que no hay medios libres. Está el Granma, que es el diario oficial, donde cuentan ficciones, historias, y están creando una distorsión en la mente de la gente hace décadas, que solamente recibe esa verdad oficial, lo mismo que fue en su momento la Unión Soviética, lo mismo que es en Nicaragua, donde se ha perseguido a la prensa y encarcelado a los opositores, ¿no? Y entonces recordemos que en la antigua Unión Soviética se hablaba del realismo socialista, ¿no? Que era, no importaba la realidad, había que dentro de este realismo socialista contar las cosas como debían ser, no como necesariamente eran. Entonces, como debían ser, la gente empieza a vivir en una ficción y al no haber ningún objetor, al no haber ninguna crítica, al no haber ninguna oposición, se impone una verdad y un pensamiento único, que es a donde nos quieren llevar. En esa línea hemos visto al señor Castillo maltratar a la prensa, ¿no? Referirse a la prensa como un chiste, ¿no? Es un chiste esta prensa. Y eso es un desprecio por la prensa libre, eso es un desprecio por la libertad de expresión. Y claro, cuando esta expresión lamentable de Castillo generó un gran rechazo, al día siguiente salió a la calle y puso un cerco policial, como vemos en la fotografía, para impedir que la prensa se le acerque, porque ahora tiene miedo, está acorralado.
no sabe qué decir, ¿no? Cuando ha enfrentado a la prensa ha hecho un papelón, como cuando vino el mexicano del Rincón y habló tantos disparates, se mostró tan mediocre, tan chato, tan ignorante en materia de gobierno, y finalmente cometió tantos errores que le van a costar caro, porque cosas que declaró ahí las ha dicho en otro sentido en la fiscalía. Entonces está cometiendo un delito, está engañando a la fiscalía, ha mentido, ¿no? O ha mentido con Rincón, cosa que no es así. Ahí soltó la verdad, soltó que conocía a Karelyn López. Luego en la fiscalía dice que no la conoce, que nunca la ha visto. Entonces ahí hay un delito muy grave. Y en su momento tendrá que pagar por ese delito. Pero estamos hablando de otro tema. Estamos hablando del tema de la prensa y de la libertad de expresión. Ahora, por supuesto, también es verdad que muchos de la prensa en su momento lo apoyaron, ¿no? Muchos en su momento miraron para otro lado cuando maltrataba a la prensa de oposición o a la prensa de derecha, entre comillas, ¿no? Muchos lo apoyaron, miraron para otro lado, se callaron, mantuvieron un silencio cómplice, le hicieron reportajes en que lo mostraban como un personaje del campo, con su hijita llorando, con sus vaquitas. Y claro, no el lobo vestido de oveja que es este neosenderista que está en Palacio de Gobierno. Medios que no decían o no hablaban de la vinculación con el Movadef, medios que no decían o no hablaban nada sobre los dinámicos del centro, no hablaban nada sobre Vladimir Cerrón, no hablaban nada sobre los homenajes a Sendero Luminoso del señor Bellido, que luego fue primer ministro. Y claro, ahora les cae, ahora son maltratados y recién reaccionan, ¿no? Recién reaccionan. Ha habido sí oportunas manifestaciones de rechazo de los gremios periodísticos que aplaudimos, que está muy bien que se manifiesten. Pero también creo que es bueno que cierta prensa arrastrada aprenda la lección, ¿no? Aquellos que fueron a Palacio a sentarse con Castillo y luego salieron como voceros y que ahora son maltratados, ¿no? Aquellos que callaban en ese momento y que ahora el señor primer ministro les dice la pauta de lo que tienen que preguntar y no tienen que preguntar.